Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí y espero que estén listos porque hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sé que los tiene a todos, absolutamente a todos, mordiéndose las uñas. Sí, adivinaron. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Más específicamente vamos a intentar desentrañar esa verdad oculta, ese misterio que rodea su relación, o mejor dicho, la percepción pública que tenemos de ella. Porque a ver, seamos honestos, ¿quién no se ha enganchado con la química que irradiaban en pantalla? ¿Quién no suspiró con cada mirada, con cada sonrisa, con cada abrazo que se daban en Erkenci-Kush? Y claro, después de semejante explosión de feeling, era inevitable que la pregunta resonara en todos los rincones del fandom: ¿hay algo más allá de la ficción? ¿Esa pasión se trasladó a la vida real? Antes de que empecemos a desmenuzar este jugoso tema, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontrarás chismes, noticias y análisis a fondo de tus series y artistas favoritos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La verdad oculta de Can y de Met. Uf. ¿Por dónde empezamos? La historia, como la conocemos todos, empieza con Erkenci-Kush. Dos jóvenes, Can y Sanem, interpretados por Can Yaman y de Method Demir, que se enamoran perdidamente en medio de una agencia de publicidad llena de enredos y situaciones hilarantes. La serie fue un boom mundial, conquistando corazones en cada país donde se emitió. Y por supuesto, gran parte de ese éxito se debió a la increíble química que había entre los protagonistas. Era palpable, se sentía a través de la pantalla. La manera en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo gritaba amor verdadero. Y eso obviamente alimentó los rumores. La gente quería creer que Can y Demet eran tan felices y enamorados fuera del set como lo eran Candy Beat y Sanem. Las redes sociales explotaron. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada comentario que hacían. Buscaban pistas, evidencias de que su relación era real. Se crearon miles de cuentas dedicadas a ellos, compartiendo edits, fanfics y teorías sobre su romance. Y la verdad es que al principio ellos no ayudaron mucho a calmar las aguas. No negaban ni confirmaban nada. Dejaban que la especulación siguiera su curso, lo cual para muchos era una confirmación implícita. Se les veía juntos fuera del trabajo compartiendo cenas, asistiendo a eventos. Se abrazaban, se reían, se tomaban fotos juntos. Todo parecía indicar que sí, que el amor había florecido en el set de grabación. Pero con el tiempo la historia tomó un giro inesperado. Empezaron a surgir rumores de conflictos, de peleas, de tensiones entre ellos. Se decía que tenían personalidades muy diferentes y que les costaba mucho congeniar fuera del trabajo. Algunos incluso aseguraban que había celos profesionales, que uno sentía que el otro estaba recibiendo más atención. Después de que Erkenci-Kush llegó a su fin, Can y Demet se distanciaron. No se les volvió a ver juntos. Dejaron de seguirse en redes sociales. Y lo más importante, dejaron de hablar el uno del otro en público. Este silencio alimentó aún más las especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían distanciado tan abruptamente? ¿Acaso la presión mediática había destruido su relación? ¿Habían descubierto secretos oscuros el uno del otro que hacían imposible una reconciliación? ¿O quizás simplemente la magia se había desvanecido, dejando tras de sí una amistad rota y expectativas defraudadas? Aquí es donde entramos en el terreno de la verdad oculta. Porque a pesar de todos los rumores y las especulaciones, la verdad es que nadie, absolutamente nadie, sabe con certeza qué fue lo que realmente sucedió. Solo Can y Demet conocen la verdadera historia. Y quizás ni siquiera ellos mismos tienen una versión completa, porque el amor y el desamor son fenómenos complejos, influenciados por factores internos y externos que a menudo escapan a la comprensión racional. Podemos teorizar, podemos analizar, podemos buscar pistas en sus declaraciones y en sus comportamientos, pero al final del día, todos son suposiciones. No podemos saber con seguridad si realmente estuvieron enamorados, si su relación fue solo una estrategia de marketing, si hubo conflictos irreconciliables entre ellos. Quizás la verdad sea una mezcla de todo eso, una nebulosa de sentimientos, ambiciones y malentendidos que nunca se resolverá por completo. Lo que sí podemos afirmar es que la percepción pública de su relación ha sido muy diferente a la realidad.
Los fans, cegados por la pasión que veían en pantalla, crearon una imagen idealizada de Khan y Demet. Los convirtieron en una pareja perfecta, en un símbolo del amor verdadero. Se tejieron historias de amor épicas, se crearon universos paralelos donde vivían felices para siempre, ajenos a las vicisitudes del mundo real. Se les atribuyeron virtudes y cualidades que quizás nunca tuvieron, se les exigió un comportamiento ejemplar que quizás nunca pudieron cumplir. Y cuando esa imagen se rompió, cuando la realidad demostró ser diferente, muchos se sintieron decepcionados, traicionados. Se dieron cuenta de que al final, Khan y Demet son solo personas, con sus virtudes y sus defectos, con sus propias vidas y sus propios problemas. Que el amor no es un guión preestablecido, sino una construcción diaria, llena de obstáculos y desafíos. Que la fama y el éxito no garantizan la felicidad, sino que a menudo la complican aún más. En los años que siguieron a Erkencikus, ambos han seguido adelante con sus carreras. Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y Hungría, y trabajando con reconocidas marcas. Su físico imponente y su carisma innegable lo han catapultado a la fama mundial, convirtiéndolo en un icono para miles de fans. Ha sabido diversificar su carrera, explorando nuevos géneros y formatos, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Demet Özdemir también ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que han sido muy bien recibidas por el público. Su talento actoral y su versatilidad le han permitido interpretar una amplia gama de personajes, consolidando su posición como una de las actrices más populares y respetadas de su país. Ha demostrado una gran capacidad para reinventarse, explorando nuevos registros y asumiendo roles que desafían las convenciones. Ambos han encontrado el amor. Khan se casó con Diletta Leotta, una famosa periodista deportiva italiana, aunque el matrimonio duró poco. La boda fue un evento mediático de gran magnitud, seguida de cerca por la prensa rosa de todo el mundo. Se les veía felices y enamorados, pero la llama se apagó rápidamente, dejando tras de sí un sabor amargo y una serie de especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque también se divorciaron. Su relación fue muy publicitada, con constantes muestras de afecto en redes sociales y apariciones públicas. Parecía que habían encontrado la felicidad juntos, pero la realidad fue otra, y su matrimonio terminó en divorcio, dejando a sus fans sorprendidos y decepcionados. Estos acontecimientos nos recuerdan, una vez más, que la vida de las celebridades no es tan perfecta como la pintan. Que son personas como nosotros, que enfrentan los mismos desafíos y las mismas dificultades. Que el amor no entiende de fama ni de fortuna, y que las relaciones pueden romperse incluso cuando parecen sólidas e indestructibles. Volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es la verdad oculta de Khan y Demet? La respuesta, como ya he dicho, es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la realidad siempre es más compleja y matizada de lo que vemos en la pantalla. Que las relaciones humanas son complicadas y que no siempre terminan como en los cuentos de hadas. Que las presiones externas, las expectativas sociales y las propias inseguridades pueden influir en el desarrollo de una relación. Que la química que vemos en pantalla puede ser real, pero también puede ser producto del talento actoral y de la magia de la televisión. Y que al final, lo más importante es respetar la privacidad de las personas y no crear expectativas irreales sobre sus vidas. Que cada uno tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, sin tener que rendir cuentas a nadie. Que la felicidad es un camino personal, no un destino compartido. Así que, mis amores, después de este análisis profundo, creo que podemos concluir que la verdad oculta de Khan y Demet es que su relación fue mucho más compleja y ambigua de lo que creímos. Que la química que vimos en pantalla no necesariamente se tradujo en un amor verdadero fuera del set. Y que al final ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras, aprendiendo de sus experiencias y buscando la felicidad por caminos separados. Que quizás nunca sepamos la verdad completa, pero que eso no importa, porque lo importante es que ambos han encontrado su propio camino, independientemente de lo que haya sucedido entre ellos. Además, es crucial recordar que las relaciones, ya sean románticas o platónicas, evolucionan y cambian con el tiempo. Lo que pudo haber sido cierto en un momento determinado, puede no serlo en otro. Las personas crecen, cambian sus prioridades y sus perspectivas, y es natural que las relaciones se adapten a esos cambios o se disuelvan.
No hay que aferrarse a la idea de que una relación debe durar para siempre, sino aceptar que cada relación tiene su propio ciclo, su propio propósito, y que lo importante es aprender de ella y seguir adelante. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya ayudado a entender un poco mejor este tema tan controversial. Recuerden que mi intención no es juzgar a nadie, sino simplemente analizar la situación desde una perspectiva objetiva. Y respetuosa. No quiero alimentar el morbo ni el chisme, sino ofrecer una reflexión sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de no idealizar la vida de los famosos. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Khan y Demet realmente estuvieron enamorados? ¿Creen que su relación fue solo una estrategia de marketing? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios. Quiero saber si están de acuerdo con mi análisis, si tienen otras teorías, o si simplemente quieren compartir sus propios sentimientos y experiencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre hay espacio para la comedia. Ciao, bellas.